Mis amados hermanos, el día de hoy voy a compartir un estudio con ustedes basado en Gálatas 2, los versículos del 20 al 21. Y dice así la palabra del Señor: Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Inclina tu rostro, hermano, y oremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde que podemos, mis hermanos y yo, por este medio estar conectados para escuchar tu mensaje. Te rogamos, te pedimos que la guía de tu Espíritu Santo nos conduzca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí dejen su Biblia abierta en Gálatas 2 y en un momento regresamos a este pasaje. Antes de continuar, quisiera preguntarte, ¿qué es la identidad? ¿Y tú? ¿Cómo te identificas hoy con Cristo? Esto es, ¿cómo te ve Cristo? Dependiendo de cómo te identifiques con Cristo, será la repercusión de tu vida. Recordemos lo que dice Gálatas 2, versículos del 14 al 16. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El Espíritu Santo ya había descendido a los apóstoles, pero Pedro tenía cierta preferencia por los judaizantes y declaraba que los mandatos legalistas tenían autoridad en sí mismo, aún sobre los gentiles. Pablo concluyó que Pedro, al juntarse con los judaizantes, se puso así en contra de Cristo. En la práctica negaba cualquier necesidad de la gracia de Dios y en consecuencia anulaba el significado y el beneficio de la muerte en Cristo. Pero regresemos a la pregunta inicial. ¿Qué es la identidad? La identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo de personas que permiten distinguirlos del resto. Se puede entender también como la concepción que tiene una persona o un colectivo sobre sí mismos en relación con otros. Se relaciona a algo propio dentro de una persona o una comunidad. Puede ser algo muy arraigado emocionalmente que solo personas cercanas a dicha persona pueden identificar, aunque también están presentes una serie de acciones, comportamientos, formas de pensar y hacer las cosas, y que no necesariamente se relacionan con la persona en sí. Y esto es lo que ahora vivimos en la carne. ¿Qué nos impide cambiar, hermano? ¿Será el orgullo? ¿Serán las tradiciones, como en el caso de Pedro, que tenía arraigo hacia sus tradiciones y arraigo hacia los judaizantes? La predicación de hoy se titula La identificación del creyente con Cristo y su repercusión. El creyente está crucificado con Cristo, sería el punto número 1. El punto número 2, la identidad del creyente. Y el 3, el creyente en Cristo no desecha la gracia de Dios. Vayamos al punto número 1. El creyente está crucificado con Cristo. Vamos a Gálatas 2:20, hermanos, donde dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cada vez que alguien confía en Cristo para salvación, es porque ha experimentado el llamado del Espíritu Santo hacia la crucifixión del Señor y hacia la victoria sobre el pecado y su condenación. En Romanos 6, 2 al 5 podemos leer, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sigue diciendo nuestro pasaje en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Al reconocer que hemos sido crucificados con Cristo, estamos diciendo que nuestro viejo hombre ha muerto. El hombre nuevo tiene el privilegio de que Cristo venga a morar en su interior y sea capacitado con el poder de lo alto para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Efesios 4:22 dice Pablo también, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, a esos deseos engañosos de su corazón, a esos deseos engañosos de su propia carne. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Y por qué hizo esto el Señor? Dice en la respuesta Pablo también, me amó y se entregó a sí mismo por mí. La manifestación del amor de Cristo por el creyente se demostró en su sacrificio y en su muerte en la cruz. Punto número 2, hermano. La identidad del creyente respecto a Cristo. Sigue diciendo Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es tu identidad respecto a Cristo? ¿Qué es lo que te identifica con Él? Dice aquí este versículo, y lo que ahora vivo en la carne. ¿Y qué es lo que vivo en la carne? Lo que digo, lo que hago, mi manera de reaccionar ante los asuntos externos, mi forma de vestir, etc. Les comentaba en la introducción que la identidad es un conjunto de características propias de una persona que permiten distinguirlo del resto y se relaciona a algo propio dentro de la persona. Están presentes en su comportamiento, en su forma de pensar y de hacer las cosas. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa vivir? Vivir significa tomar decisiones, desde las más simples hasta aquellas de las que depende nuestra salud y nuestra propia vida. Antes de Cristo, nuestro actuar, nuestra toma de decisiones está regida por nuestras conciencias y en muchas ocasiones son decididas por nuestras emociones. Esto es lo que, de acuerdo con mi conocimiento y mis propias experiencias, yo creo debieran ser las cosas. Esto es vivir en la carne, reaccionar por lo que la carne me señala. Pero al llegar a los pies de Cristo, lo que vivimos en la carne debiera ser transformado y poder decir ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Debiéramos permitir que el Espíritu de Dios nos guíe ahora a tomar nuevas decisiones que agraden a Dios, que guíe nuestro pensamiento, que guíe nuestras obras, que guíe nuestro actuar.
En Juan 16:13 dice la palabra, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y cuál es esa verdad de la que está hablando este versículo? Vamos a 2 Timoteo 3, versículos 16 al 17. Y así dice la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo hacia la voluntad de Dios. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo hacia su escritura, que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir al hombre y a la mujer de Dios. ¿Para qué? Para que lleguen a ser perfectos. ¿Y qué es lo que debemos corregir los seres humanos? Todo lo que está mal en nuestras vidas. Juan 14:26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo el Señor, Él os enseñará todas las cosas. Pero nuestras mentes deben ser enseñables y permitir que nuestros pensamientos sean transformados por medio del Espíritu Santo para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, en conclusión, la identidad que tiene el creyente con Cristo es que es guiado por el Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es nuestra santidad. Y nuestra santidad tiene que ver con cuidar mis ojos, cuidar mis manos, cuidar mi boca, cuidar mis oídos, cuidar mi cuerpo y mi forma de vestir, etcétera, etcétera. Tiene que ver con todo aquello que le agrada a Dios. Mateo 12:15 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana y mi madre. ¿Y tú de qué forma te identificas con Cristo, hermano? ¿Estás haciendo la voluntad del Padre, que está en los cielos, o estás haciendo tu propia voluntad? Punto número 3. El creyente en Cristo no desecha la gracia de Dios. Al hacer la voluntad de Dios, estamos inmersos en las buenas obras que Él mismo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero no por eso estamos despreciando su gracia, sino más bien estas obras son consecuencia de que estamos en su gracia. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Porque por gracia es que somos salvos. Y Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pues si por la ley fuese la justicia, dice nuestro pasaje, la justicia de Dios se traduce mejor como justicia de parte de Dios. O sea que Dios es quien da la justicia. La justicia es el estado de conformarse a la ley de Dios, pero también al carácter perfecto de Dios. La ley de Dios se reveló a su pueblo para que éste conociese cuál es la voluntad de Él, para que el hombre supiera y tuviese un parámetro de lo que significa el pecado. ¿Y qué es el pecado, hermanos? El pecado es todo aquello que pensamos, oímos, hablamos y hacemos que va en contra de la voluntad de Dios. Eso es el pecado, ir en contra de la voluntad de Dios. Romanos 1:17 nuevamente dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esta puede ser una expresión que complementa la idea de Romanos 1:16, donde dice, a todo aquel que cree. Pablo exhorta a la fe de todo creyente para mostrar que la fe es la misma realidad de una a otra persona. También Pablo señala que la justicia de Dios se basa por completo en la fe,
desde el principio. Y concluye Romanos 1:17 diciendo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo se propone mostrarnos que el método de Dios para justificar al pecador es, uno, su gracia, y dos, como base, la fe, creer en Cristo. La fe que salva es la fe en Cristo y su obra por nosotros, los pecadores. Fe en que Él es el Señor y Él es el Salvador. Romanos 5 del 6 al 8 también Pablo nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los pecadores no regenerados están muertos en su espíritu, en el tiempo designado por Dios. Cristo murió por los impíos. El amor de Dios por los suyos no se basa en cuán dignos seamos en recibir su amor, sino en su voluntad y en su gracia por cada uno de los pecadores. Volvamos a nuestro pasaje, Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nos apegamos a cumplir la ley, estamos desechando la gracia de Dios. No desechemos entonces la gracia de Dios, hermanos. Todos somos incapaces de cumplir la ley y nuestra salvación se basa en nuestra fe en el sacrificio de Cristo y en su resurrección. Entonces, ¿dónde queda nuestra fe? Si no creemos en su muerte sacrificial por cada uno de nosotros, tampoco creeremos en su resurrección. Y como dice 1 Corintios 15:17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. En conclusión, hermanos, la identificación del hombre con su relación respecto a Cristo definirá su repercusión. Si el hombre se identifica con Cristo como su Señor y Salvador, su repercusión es la justificación de su vida de pecado. Y esto es obra del Señor. Pero si el hombre no se ha identificado con la crucifixión de Cristo, su repercusión será que su alma se verá perdida eternamente. ¿Y tú, hermano, estás juntamente crucificado con Cristo? Cada vez que alguien confía en Cristo para salvación, es porque ha experimentado el llamado del Espíritu Santo hacia la crucifixión del Señor y hacia su victoria sobre el pecado y su condenación. Ahora preguntémonos, ¿Cristo vive en mí? Al reconocer que hemos sido crucificados con Cristo, estamos reconociendo que nuestro viejo hombre ha muerto. Y no olvidemos que la manifestación del amor de Cristo por el creyente se demostró en su sacrificio y en su muerte de cruz. Y el Señor nos lo recuerda por medio de este pasaje, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La justicia de Dios se traduce mejor, decíamos, como justicia de parte de Dios. Y esa justicia se cumplió en Cristo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si tú aún no te identificas con Cristo, si aún no puedes llamar hermanos a los miembros de la iglesia, es porque Dios aún no es tu Padre. Si aún Cristo no mora en ti, si tú aún no has sido crucificado juntamente con Él, pero quieres gozar de la justicia de Dios para tu vida y que su gracia esté contigo, hoy es el día en que puedes obedecer el llamado del Espíritu Santo. Rinde tu vida al Señor y acepta el sacrificio de Cristo para tu salvación. A ti que no has conocido a Cristo, te pregunto,
¿Quieres tener identidad hoy con Cristo como tu Señor y tu Salvador personal? La Escritura nos da la receta. Arrepiéntete de tu vida en la carne. Arrepiéntete de tus pecados y clama con tu boca, pero desde el fondo de tu corazón, a la misericordia de Dios para que el Espíritu Santo descienda sobre ti y venga a morar en tu corazón. Cree en Cristo para salvación. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hoy es el día. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este momento en que pudimos escudriñar estos pasajes en Gálatas y en Romanos. Te pedimos, Padre, que nos guíes con tu Espíritu Santo y guíes a aquellos que por primera vez escuchan este mensaje, para que clamen a ti, Padre, para que seas Señor y Salvador de sus vidas, para que el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz sea realidad en ellos y puedan crucificar su viejo hombre para nacer a una nueva vida. Te pedimos y te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.